tenemos en el Señor, que alguna de ustedes nos ayuda con el jugo y el pan. Está allá, ¿no? Ahí. Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos, todos los que estamos presentes acá y todos los que están viéndonos por vía redes sociales. Hoy tenemos el agrado y la gran dicha de tener la bendición de venir al culto. ¿Cuántas personas no pueden venir al culto, ya sea por enfermedad, ya sea por cárcel o porque está en sus trabajos y no puede venirse? Entonces, bienvenidos a todos ustedes. Gracias una vez más, de verdad, le habla su servidor y también la iglesia La Verdad. Estamos ubicados aquí en Barrio Los Ángeles, Cartago, Costa Rica, para todo el mundo entero. Le agradecemos de antemano. Le decimos que tenemos los cultos hoy, miércoles también estudio. Los que quieran venir, estamos desde 8:30, 9:30, 10 de la mañana los miércoles. Pueden venir para que así aprendamos cada día la palabra de Dios, porque es algo muy importante. Muchas veces un versículo uno lo ha leído y de años, pero era que el momento clave lo da el Señor. Como decir Gálatas 20, yo lo leía, pero no le poníamos más atención, pero llega el momento que lo cala uno en el corazón. Vamos a orar antes de todo para empezar el culto dominical. Señor, le pedimos a usted, Padre Santo, que nos ayude, Señor, que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría, que nos dé los 5 poderes también que necesitamos, Señor. También te pedimos por la salud, Padre de la gloria, Señor, por todos aquellos que están enfermos, que están decaídos, que están enfermitos también del alma, porque muchas veces la enfermedad física va molestando la parte espiritual también. Con dolores fuertes es difícil orar, con dolores fuertes es difícil venir a un culto. También, Señor, hoy ha calado mi corazón, Señor, que hable también sobre los matrimonios que están teniendo problemas, Padre Santo, Señor. Te pedimos por esas partes. El enemigo es astuto. ¿Por qué? Porque él primero se mete en la cabeza principal del hogar, que es el hombre, que es el sacerdote de la familia, y de ahí vienen los problemas más, alejándose muchas veces. También le pedimos, Señor, por las familias que han estado acá en la iglesia y que se han separado. No los criticamos, sino al contrario, oramos para que vuelvan de nuevo, Señor, porque el que regresa, el que va aquí no regresa, y si no va a otra iglesia, Señor, se le hace un poquito la cuesta más dura, Señor. Le pedimos también por esos niños que ven que están teniendo problemas sus padres, Señor. También le pedimos hoy, Padre Santo, que usted sea el guiador, para que usted nos enseñe, y para que hoy todo lo que hagamos sea para usted, para la gloria y para la honra. Por eso, como lo hablaba el pastor hace un rato, ¿por qué debemos de llevar el Evangelio? Porque necesitamos cada día más de usted. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a empezar con el canto. Sí, vamos a empezar con un canto hoy. Hoy también pedimos por todas las hermanas, donde está la hermana doña Beatriz, allá, para que ella sea luz ahí en medio de las tinieblas, y para que usted le ayude a esas señoras que están ahí, para que esas señoras puedan encontrar primero a Cristo, y que ellas sean una luz ahí para que ellas puedan hablar, para que se puedan desahogar, porque esos retiros para mujeres casadas es muy necesario. También lo mismo que para hombres. Muchas veces creemos que porque venimos al culto lo sabemos todo o conocemos todo, ¿no? También hay que reunirse en esas partes para que Dios, o ese es el plan de Dios también. Entonces, hoy tenemos aquí la canción Plan de Dios, ¿verdad? Vamos a ver si... No, no es, pero aquí lo tenemos. Camino misionero. Aunque el mundo no me haga, aunque mis
venga el demonio con sus miles de espíritus, nunca lo irá a parar porque el poder de Dios es más fuerte. Amén. Y ya Él lo paró en la cruz del Calvario también. Tenemos que ser los hacedores de la palabra de Dios y creer. Dice que, ahí lo hablaba, que eso es de verdad que tiene un mensaje muy bonito este. Entonces, hoy vamos a estar en la chichita roja PDF, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a estar con la lección número 6. No la pasamos. Vamos a ver, si no, no se preocupen. Si no, más que todo lo que nos interesa es que nos ayuden hoy con las partes, por permiso, con las partes bíblicas, porque hoy tenemos la gran dicha, hoy estamos de fiesta acá. Hoy tenemos la gran bendición de tener la dicha de la cena del Señor. Un acto que se espera muy relevante y mucho para cada uno de nosotros. Así es. Sí. Si alguien puede ir buscando una primera de Pedro 5, 7, 8, para que vean qué es lo que dice. Primera de Pedro 5, 7, 8. 7, 8. Entonces vean lo que dice aquí, vamos a verlo. Dice, esta es la lección número 6, nueva vida, nuevo vivir. Como ya los hermanos y los seguidores que nos están viendo ya han visto todas las otras lecciones atrás, ya van entendiendo y vamos entendiendo cómo entender correctamente el problema espiritual, ¿verdad? Ahí está. Sí. Ahí lo ven. ¿Cómo entender correctamente el problema espiritual? Primera de Pedro 5, 7, 8. Y Primera de Pedro 5, 7, 8 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, así no es como jugando, como más de uno en unos templos le dicen, marchemos, y comienza todo el mundo a marchar y dicen que tenemos a Satanás debajo de los zapatos. Miren, no es que estoy metiendo miedo, pero vean lo que dice, él anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y dice echando vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién? Satanás o el diablo, o Dios. Es Dios el que tiene. Por eso nosotros, el cristiano, no debe aceptar ninguna cosas. ¿Por qué? Porque el cristiano dice que echando toda vuestra ansiedad hoy es que tengo un problema y el primero que se lo cuento es a mi vecino. El problema que tengo es que primero se lo cuento a una hermana de la iglesia, y esa hermana de la iglesia después se fue en la iglesia y después anda hablando. Viera lo que le pasó a Marley, viera lo que le pasó a doña Isabel. Todo eso. Pero dice la palabra de Dios que cómo entender correctamente el problema espiritual. Como cristianos tenemos un enemigo, ya ustedes lo saben quién es. Primera de Pedro 5:8 lo dice, sed sobrios y velad. El ser sobrios, ¿qué significa? Estar uno concentrado en la palabra de Dios. Ser sobrio significa, bueno, no andar en cosas que no le agradan a Dios. Y dice que velad. El que, como se dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Y si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, yo no sé qué la otra vez había, no sé quién fue, y nos estaban dejando unas tareas de esta cuestión del RTAs, y llegó una persona y dice, pero profe, ¿pero por qué tantas tareas? Claro, quien dice que no. Cuando uno ve el Evangelio, que es una tarea, lo siente como tarea. Pero cuando uno ve que para el contrario, más bien es enseñanza
está esas ganas de comerse, como le dijeron a Juan, que se lo comieron en el Apocalipsis, que sabía dulce. Y ese es el dulce sabor de la alegría del Evangelio, ¿verdad? Es uno de los libros del Evangelio, comérselo, disfrutarlo. Entonces en Mateo 25, 41 nos habla, 25, 41 nos habla de que entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy como que le estamos tocando y metiéndoles pisones al fuego, ¿ah? ¿Por qué, hermanos? Porque un cristiano que está en una iglesia y todavía sigue con temores del enemigo, la palabra de Dios en Efesios nos habla que dice que resistir y huirá. Huirá. ¿Por qué? Porque ¿quién es el enemigo primordial de nosotros? Satanás. ¿Qué es lo que quiere? No vaya al culto. No haga caso, ¿no? Es que yo no voy a la iglesia porque es que el pastor me maltrató con unas palabras ahí que dijo. Entonces yo no voy. No, si se va la persona que se vaya, se va herida. Pero se va herida ¿con qué? Con la verdad. Aquí no se quiere maltratar a nadie, no es eso. O tal vez le dicen, pastor, ¿alguien le contó a usted lo mismo? Lo que le está pasando. Porque usted se dio cuenta y el pastor ni sabía. ¿Ah? Pero esas son las partes que el Espíritu Santo le va revelando a las personas. Ahora, vemos aquí ya, ¿cómo se llama? Lo vemos uno, Satanás y el diablo. Jugamos con lo que es el Satanás y el diablo. Yo me voy a salir, me acuerdo que cuando yo estaba chiquitillo, me quedé siempre chiquitillo, en San Rafael de Oriamuno, agarraban a chirillazos, ¿te acuerdas? Cuando salía la mascarada. Y el que le tenía yo más miedo era el diablo, pues que el diablo era malo desde aquel entonces, porque ese sí lo chirillaba a uno, ¿ah? Y ellos corrían más para que lo meterme al templo católico ahí, ¿ah? Satanás y el diablo. Después, dice la parte 2, el espíritu de maldad y engaño está en el demonio. ¿Desde cuándo comienza el espíritu de maldad? ¿Desde cuándo se comienza? Ustedes ven un chiquitico, dicen que nunca dicen las mentiras, pero ¿desde cuándo comienza un chiquito? ¿Desde dónde empiezan ya los engaños de Satanás? En un hogar. ¿Desde cuándo empiezan los engaños del demonio? Tiene que estar una parte muy espiritual de una persona para que no sea. Un ejemplo, cualquiera dice el deporte. Usted ve el deporte es muy bueno. Pero ya un chaval que comienza a tener parientes como los míos, ¿verdad? Esas cajas, sí, a ver si tal vez alguna. Yo me acuerdo que había un muchacho, yo trabajaba en una empresa, y él era muy bien hecho. Él era cristiano. De hecho, él se salió de ahí porque tuvo una cosa hasta con dos muchachas, y era bien parecido. Y me decía, Martín, el enemigo me está atacando de tal manera. Pero era eso entonces vemos cómo la maldad y el demonio comienzan. ¿Desde cuándo apareció esa cuestión? Vamos a ir a Ezequiel 28, 14, 29. Si alguien lo tiene, me ayuda, por favor. 14 al 19. 29. Bueno, 29, pero leamos, es muy largo, entonces para que nos dé el lancecito para Ezequiel 14, sí. Si gusta lo leo. Sí, señor. Dice Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor,
yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren. Perfecto. Vean, si lo vemos en el capítulo 14, que le dice, tú, querubín. De hecho, tal vez vamos a ver porque a veces nosotros nos habla mucho en el arte sobre querubines, sobre los ángeles, arcángeles y todo eso. Y entonces se nos ha hecho ahí un poquillo de arroz con mango, pero un día de estos vamos a tener, si Dios lo permite, una explicación sobre ángeles, querubines y todas estas cuestiones. Ahora dice, tú querubín, ¿a quién le está hablando? Véanlo aquí. Tú querubín, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿A quién puso? En el puro santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de ¿qué? De las piedras de fuego te pasearon. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que te fuiste criado hasta que se halló en ti la maldad. Wow. Vea cómo lo tenía Dios. O sea, cualquiera, ahí es donde la gente no conoce y la gente, y yo mismo lo decía desde ser cristiano, ¿cómo es posible que Dios, teniendo poder y que acepte que Satanás haga todas las cosas? Bueno, todo tiene un propósito, ahora yo lo entiendo, pero ¿cómo lo hizo Él? Protector, yo te puse en el santo nombre. O sea, Dios lo puso. Por eso muchas veces decimos que tenemos libre albedrío, estamos aquí o estamos allá. Un capítulo que me caló mucho, que doña Isabel lo mandó, se dice, o frío o caliente, ¿verdad? Que lo vomitará. Dios nos deja estar así también. Y sabemos que Dios le dio todo. El que no se equivocó Dios ahí, el que se equivocó fue Él. Porque Él quiso ser ¿qué? Como Él. Lo mismo que lo vemos en el Génesis, ¿ah? Dice con el 18, con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos a los que me miran. Dios está dando un castigo a él. Y nosotros sabemos que si tenemos dos caminos, está el fuego consumidor y está el cielo. En Isaías 14:15 nos habla también. Isaías 14:15, algo rápido, pero bendito Dios, ahí sí no lo vamos. Si gusta lo leo. Sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ajá. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Mas él dice que será sepultado en el Seol. Y entonces vean la diferencia. Y en cambio la palabra de Dios dice, todo aquel que recibe a Jesucristo será ¿qué? Hijo de Dios y tendrá ¿qué? Vida eterna. Entonces, hermanos, se dan cuenta que a veces por el orgullo, la vanidad de uno de no venir a la iglesia, no es que yo no voy a la iglesia porque es que ya hay esto y esto. No, hermanos, mire, no juguemos con fuego porque se quema. Recuerde lo que le decía a uno los sabios lecheros, los vaqueros, no le jalen mucho el rabo a la ternera, ¿verdad? Porque ya usted sabe que le pasa y huele feo. Él fue lanzado fuera a las alas de la potestad del aire, ¿verdad? Él fue lanzado a la tierra y ahora ¿qué es lo que hace? Engaña, él destruye a la humanidad. Hermano, el Señor viene haciendo y lo he venido pidiendo. Viera que y a mí me gustaba mucho el Facebook, pero ahora viera que ya como que me está dando como cierto asco. Ya da asco ver el Facebook. Ver ya al descaro mujeres besándose. Y entre más publicaciones tiene, más ganas económicamente. ¿Esto qué es? Un engaño espiritual, un engaño del demonio. Esto no es de uno. Las televisoras ahorita que andan en montañas yendo aquí al desnudo, le llaman algo así, que sobrevivientes al desnudo.
y señoras lindas, con hijos, casadas y todo. ¿Qué puede dar un hijo de esos o una hija de esas? Ver que su madre está y se ganó un gran premio y se ganó un montón de plata. ¿Un engaño de quién es? De Dios. De Dios no, puede ser eso, de Satanás. Entonces, hermanos, ¿cómo Él nos está mandando a todas estas cosas? Así que al final será lanzado el quién al infierno en Mateo 25:41. Lo vamos a dejar por aquí hoy porque tenemos otras cosas muy necesarias que tenemos que hacer, pero tengamos cuidado, hermanos. Satanás está, y lo vemos la semana pasada aquí en Cartago. ¿Nos duela o no nos duela? Porque a mí me duele ver estas cosas. Yo andaba en estas cosas. Conste que yo ni siquiera hablé hoy esta semana porque el Señor, Él es el que va a hablar con nosotros. Porque no tengo que ir a pelear que allá al frente, que aquí, no. Él lo habla y Satanás, ¿a dónde engaña? Detrás de algo, ¿verdad? No de aquí. Puede ser de este pedazo de madera, ¿verdad? Y eso caló muy claro, que el pastor lo dijo. Después de cierta cosa se esconde algo. ¿Y cómo está engañando al mundo? ¿Cómo está engañando al mundo? Ahora lo ha hablado el pastor, ¿por qué debemos evangelizar? ¿Y por qué la canción tenemos que evangelizar? Equivocaciones que el mismo Satanás, esta semana llegó una gente ahí, soplados, 3 personas, le digo, estamos vendiendo la ITS para perros, está bien, pasa. Y esto tiene carne. No, que nosotros no comemos carne. ¿Por qué no comen carne ustedes? Porque contaminamos este planeta, porque esto, porque lo otro. Pero la palabra de Dios dice que podemos comer. Dice que yo no creo en Dios. ¿Y usted? No, yo tampoco, usted tampoco. La señora que parecía una bruja, viera qué cosa más tremenda, viera de verdad. Y la otra muchacha que estaba con nosotros la afectó mucho. Una muchacha cristiana, ¿y usted le hace caso a eso? Aquí está el poder de la palabra de Dios. Se está estudiándola, está yendo al culto. Usted es que tengo que trabajar. Sí, tiene que trabajar, pero tiene que sacar más tiempo. Los miércoles hay cultos también. Hermanos, prefieren contaminar, que no contaminar el mundo, que contaminarse el alma y podrirse en el infierno. Perdón que se lo diga. Eso es lo que quiere engañar Satanás. Y muchas veces quiere engañar a los mismos cristianos. No voy porque me dijeron esto. Pues déjeme decirle, querido hermano, si usted me está viendo, regrese. O regrese a cualquier iglesia donde le enseñen el evangelio, donde le enseñen verdad. Porque el duro crujir de dientes no es un ratito. Dicen que es algo, yo no sé si ustedes han pasado cuando le han metido un antibiótico y cuando ustedes se despiertan de una operación que no sabe, usted está como borracho, como que se va a profundidad. Dicen que eso es un gozo a la parte del infierno. Dicen que es algo terrible y aquí lo mismo lo dicen y lo vemos en Isaías también, ¿verdad? Como nos habla Lázaro. Dice que le mojara un poquitico que le mojara la boca. Imagínense cómo cree que le estaba destruyendo eso a ese hombre, las ganas. O cuántos han podido salir de como se dice, de la plancha de los infiernos, donde se están muriendo de vicios. Y ellos dicen, había un señor que dijo, si a mi esposa y a mi hija me la hubieran cambiado por un litro de licor, se la hubieran llevado. Hermanos, es duro, pero Satanás está destruyendo los templos, las iglesias, los hogares, a nosotros mismos. A nosotros no, porque nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Entonces, ¿cómo no vamos a gozarnos? ¿Cómo no vamos a venir ahí, felices a la iglesia? Que aquí venimos a inyectarnos, hermanos. Entonces, por aquí vamos a dejarlo hoy. Muy contentos, muy agradecidos. Si ustedes quieren, nos pueden pedir acá y nosotros se lo enviamos este estudio. Muchas gracias, hermano. Mucho gusto. Mira, esto que Marvin nos comparte, cómo Satanás está destruyendo al mundo, destruye familias, destruye trabajos,
destruye todo, todo. Para las personas que están sin Cristo, yo creo que uno definitivamente no puede dimensionar el impacto espiritual para ellos. Esta semana ha sido muy dura en algunos aspectos, principalmente espirituales, ¿verdad? Otras cosas no tanto, pero sobre todo el ver, yo le decía a Beatriz, que por cierto Beatriz hoy no está con nosotros porque anda en un retiro para esposas de pastores, entonces desde ayer estoy soltero hasta hoy en la noche, ya hoy en la noche si Dios quiere viene. Entonces anda ya con la esposa del pastor Yacer, que ustedes lo conocen, y con Galilea, y con la esposa del pastor Ignacio, que también lo conoce, con doña Lili. Sí, Lili. Entonces andan las tres allá. Esperemos que les vaya bien y que dejen todo ordenado allá cuando regresen también, ¿verdad? Les decía que compartía con Beatriz y con Marvin en estos días respecto a las personas que leyeron la lectura ya en la misa del 2 de agosto, ahí en la basílica, porque ellos leen la Biblia. Y yo les decía a Marvin, qué curioso, la leen, pero no la creen. Es curioso. O sea, leen la Biblia todos los domingos, es más, todos los días se lee el Evangelio. Todos los domingos leen una porción del Evangelio y no lo entienden. Y es como dice el apóstol Pablo, tienen un velo, algo que si no es por el Espíritu Santo no les es quitado. Y eso cada vez me pone más a pensar en la importancia nuestra de evangelizar, de compartir, de decirle a la gente, nosotros no tenemos ni podemos convencer a nadie, y eso hay que tenerlo siempre claro, porque es una obra espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros somos portadores de un mensaje. Pero qué tristeza cómo la gente cree, y sinceramente, o sea, no lo dudo, en lo que ellos creen, ¿verdad? En un ídolo, en que un ídolo les puede hacer un favor, un milagro, e incluso de que ese ídolo puede interceder para que vayan al cielo. Porque si les prestamos atención al mensaje de ellos, le atribuyen a ese ídolo propiedades divinas, ¿verdad? Propiedades de redención, y solamente Cristo tiene esas solamente Cristo es redentor, no hay nadie más, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. ¿Verdad? Y le decía yo a Marvin y a Beatriz, qué curioso, lo leen y no lo creen, ¿verdad? Y prefieren creer la mentira. El apóstol Pablo también dice, prefieren creer la mentira, qué curioso. Entonces, gracias a Dios de que Él ha tenido misericordia de nosotros, nos ha dado gracia y hemos podido comprender el mensaje del Evangelio. Amén. Bien, estoy preparando un estudio para, digamos, las cualidades de un mensajero. Me refiero a nosotros, a los mensajeros de la palabra de Dios. Probablemente lo estaremos dando en una semana o dos máximo, y probablemente tendrá que ser un miércoles, ¿verdad? Yo quisiera saber de ustedes, yo sé que a Doña y a Marvin de noche les queda imposible, ¿verdad? Por asuntos del trabajo. Y que si pueden, podrían en la mañana, lo mismo que doña Isabel. Y también sé que Tita, por razones de trabajo, no puede en las mañanas, ¿verdad? Cuando tiene que trabajar. Don Luis no sé cómo estará, digamos, si en las mañanas o en las noches, ¿qué le queda mejor? En la noche. En la noche. Bueno, si no, podríamos dar este estudio 2 veces, uno en la mañana y otro en la noche. En la mañana para los que no pueden venir de noche, y en la noche para los que ¿En la mañana qué hora? De tipo 8:30 de la mañana, como hacemos los miércoles, digamos. En vez de... ¿Una hora, 2 horas? ¿Ah? 1 hora, 2 horas. De hasta topar con cerca. No, si lo hacemos en 2 sesiones, puede ser 1 hora cada una, ¿verdad? Porque es que he encontrado en la palabra de Dios cuáles son las características de un mensajero. O sea, ¿qué debe cumplir un mensajero?
O sea, y repito, todos nosotros somos mensajeros. Y me llamó muchísimo la atención y yo pensé, esto tenemos que compartirlo. Ahora, tenemos que compartirlo para evitar, digamos, lo que uno ve en otras congregaciones o en otras personas, de que a veces no se ajustan a la identidad, a la personalidad de alguien que comparte el Evangelio de Cristo. Entonces yo les estaré avisando próximamente, y si es necesario hacemos el mismo estudio 2 veces, uno en la mañana y otro en la noche. La idea es que todos lo podamos disfrutar, así como lo estoy disfrutando yo. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a dejar ahí ¿se ven las letras o mejor cierro? No, sí se ven. ¿Sí se ven? Es que esto no lo puedo ampliar, así es que si no se ven, no se ven. Bien, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 17. Hoy tenemos la cena del Señor, por eso es que estamos variando un poquito el orden del culto, y es que el deseo nuestro es que todos podamos participar de la cena del Señor. Y cuando digo todos, es todos, ¿verdad? O sea, ¿de qué depende mi participación en la cena del Señor? Mi participación en la cena del Señor depende de si yo soy hijo de Dios. Digamos, una persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador debe abstenerse de participar de la cena del Señor. O una persona que no se ha puesto a cuentas con Dios, o sea, con Él. ¿A qué me refiero al ponerse a cuentas? Que ha reconocido su pecado. Digamos, que si yo pequé en el transcurso de esta semana, yo debo, como dice 1 Juan 1.9, debo confesar mi pecado delante de Dios y yo recibiré perdón. Así es donde nosotros nos preparamos para venir a la cena del Señor. Para venir con un corazón dispuesto, un corazón, digamos, sano, y en una buena actitud delante del Señor. Colosenses 3:17. Dice así la palabra del Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre en la persona de Cristo Jesús, Señor. Padre, que tu palabra no vuelva vacía, que produzca abundante fruto, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibirlo con gozo, para que sea un alimento dulce que satisfaga, Señor, a nuestra alma y a nuestro espíritu, y sobre todo que podamos ponerlo por obra, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tu palabra llegue lejos, ya sea por medio de nosotros mismos, los que estamos aquí presentes, o por medio de los que nos ven por las plataformas de internet, Señor, para que lleguen a abundancia. Ayúdame, Señor, a mí en lo personal a ser fiel a tu palabra, a no distorsionarla y a dar el mensaje que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Colosenses 3:17 es lo que se llama un principio. Acuérdense que la Biblia está dividida en mandamientos, ordenanzas y principios. La Biblia, ¿qué mandamientos nos da? No matarás, no te harás ídolos, no te harás imagen. Amar a Dios son mandamientos, o sea, son cosas de las cuales son órdenes estrictas, directas, que no están sujetas a interpretación. Esos son mandamientos. Ordenanzas son básicamente dos: el bautismo en agua y la participación de la cena del Señor, que es lo que vamos a hacer hoy. Y principios son aquellas instrucciones que nos sirven para guiarnos o conducirnos en la vida. Ese es uno de esos principios y es aplicable para todo lo que hagamos. Todo lo que hacéis, vean que dice todo, sea de palabra o de hecho, o sea, lo que hablemos o lo que hagamos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en el trabajo, debemos hacer todo lo mejor y lo hacemos en el nombre de Jesús. Digamos, un cristiano, un hijo de Dios, debe ser ejemplo en su trabajo, en honradez, en diligencia, en puntualidad, en honestidad, etc. Un cristiano en el servicio cristiano igual debe ser honesto, debe ser sincero. De ahí sale el tema que les dije que quiero hablar de las cualidades del mensajero. De aquí es donde sale, aquí es donde me empezó la inquietud y desde ahí es que lo estamos armando.
Entonces, nosotros tenemos que tener claro que eso es válido en el trabajo, en el estudio también, para los que estudian, es válido. Por cierto, mañana empezamos a 10, a las 5 de la tarde tenemos el culto de inicio del seminario, ojalá se puedan conectar. Tiene que ver en los estudios, en el trabajo, en la vida familiar, tiene que ver en el servicio de la iglesia, es un principio. Es un principio de vida para nosotros. Debemos hacer todo lo que digamos o lo que hablemos en el nombre de Jesús. O sea, llevamos, como decir, la representación. Somos embajadores de Cristo, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Cuando un cristiano habla, cuando un cristiano actúa, está actuando en el nombre de Cristo, aunque parezca mentira, aunque no seamos conscientes de ello. Digamos, cuando don Luis, ahora que está trabajando la madera, le contratan un trabajo, él cuando lo hace, no se lo está haciendo al cliente, él se lo está haciendo a Cristo. Y por eso es que dice que debemos dar gracias a Dios y debemos ser diligentes, debemos hacer el trabajo lo mejor que podamos. Don Luis, en ese tipo de trabajos, tiene que dar todo de sí, porque no le está trabajando al cliente, está trabajando como hijo de Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en eso y cambiamos nuestra manera de pensar, nos damos cuenta que es una manera de dar testimonio, es una manera de identificar. Cuando doña Tere está allá en el restaurante, ¿verdad? Ella tiene que dar todo de sí porque está en representación de Cristo en medio de ese lugar. Entonces, también es un testimonio, ¿verdad? Cuando Tita va a su trabajo, igual, ella es un testimonio, ¿verdad? Tiene que pensar, mira, yo estoy aquí en el nombre de Cristo, o sea, no soy cualquier persona, ¿verdad? No es el tipo de trabajo, es quién soy yo en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia. ¿Don Luis? Para compartir esta palabra, también está algo similar en Hechos 23. Yo tuve una problemática 5 años antes de pensionarme, de que los jefes me asediaban, por el cambio, la tecnología y todo eso. Y un compañero me dice, pues se ajusta el cambio y saca el cambio. Que me ajusta el cambio, entonces esa palabra, el Señor me trajo esa palabra y todo lo que hagáis, haciendo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así. Y a partir de ese momento, a pesar de la tecnología y todos los avances que había en un banco, yo tuve que adaptarme un poco a los cambios y luego trabajo para el Señor y no para los hombres. ¿Es correcto? Y continué trabajando los últimos 5 años hasta que ya me pensioné y salí en paz y contento. Más bien me dijeron, no Luis, ¿qué es? No hace falta un técnico, no sé qué es. No, ya yo me pensiono, ya me desgasté, ya me quedé aquí, entonces voy para otros pueblos. Pues ese es un principio de vida, para un hijo de Dios es un principio de vida y es una manera de dar testimonio, a esa gente nunca se le va a olvidar, es una manera de dar testimonio a las personas. Ok, esto me lleva, o me ha llevado a algo que tenemos que hacer hoy, pero también a pensar en muchas personas, que se muestran en la Biblia que Dios usó para su obra, para su gloria. Y traigo aquí no sé cuántos, vamos a ver, ahí los van viendo pasar, por lo menos 13. Creo que no nos da tiempo de hablar de cada uno de ellos individualmente, pero yo sí quiero que veamos algunas características de esas personas. Por ejemplo, en Génesis 12:1, que está ahí, es el llamamiento de Abraham. Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y en alguna medida cada uno de nosotros es un Abraham. Porque a cada uno de nosotros un día Dios nos dijo, salga de ahí donde está y vaya donde yo le voy a decir. Y noten que a Abraham Dios no le dijo para dónde iba. Abraham no supo para dónde iba sino hasta que llegó. Sin embargo, Abraham fue una persona que no se puso a discutir con Dios. O sea, y recordemos para ubicarnos un poquito en el contexto de Abraham, el papá de Abraham era un idólatra, la Biblia lo enseña. Abraham vivía en un mundo en que a su alrededor había mucha idolatría. Y sin embargo, Abraham halló gracia en Dios. Y Dios un día le dice, salga de ahí
y vaya a donde yo le voy a decir. Y eso es una característica de estas personas que yo veo, que es la obediencia a Dios, la obediencia ciega a Dios. Porque realmente, o sea, yo me pongo a pensar, si yo fuera Abraham y Dios me dice, salga de Cartago y vaya donde yo le voy a decir, sin que me diga dónde, con la personalidad que yo tengo, yo necesito saber para dónde voy, ¿verdad? O sea, yo necesito saber. De hecho, las pocas veces que he viajado para mí es un estrés, porque yo necesito tener todo así bien acomodadito, que nada me falle. No como doña Isabel, que doña Isabel dice, doña Isabel es muy diferente a mí, o yo soy muy diferente a doña Isabel. Entonces, si me vieran a mí cuando estoy preparando un viaje, esos son solo notas y apuntes y papelitos y copias y copias de las copias, porque me da pavor perder un tiquete, perder el pasaporte, perder una conexión de un vuelo, porque ya me ha pasado. Entonces, yo no soy un Abraham en ese sentido, ¿verdad? Y Dios le dijo ahora, salga y vaya donde yo le voy a decir, y Abraham salió y se fue, así. No llevó copia del pasaporte, no llevó copia de los tiquetes, no sabía si llevaba plata, ¿verdad? Todo eso que doña Isabel vivió. Isabel es más tipo Abraham que yo, para decirlo así, para hacer el ejemplo. Entonces, esa característica a mí me llamó mucho la atención de Abraham. Dios llamó, Abraham se fue y bueno, ya conocemos un poco más la historia de Abraham, que no es el propósito de hoy. Hoy yo quiero ver a varias personas. Jacob era un tipo engañador, estafador, mañoso, y sin embargo un día Dios toca a Jacob. Y dentro de todo lo que se puede decir de Jacob, dicho sea paso aclaro que lo que estoy hoy escogiendo no es lo único que se puede decir de cada uno de ellos. Se puede decir muchísimo más, es más, se puede hacer todo un mensaje de cada uno de estos personajes que hoy voy a citar. Pero Jacob, por ejemplo, en Génesis 32, 26 dijo, déjame porque vaya al alba. Eso es cuando Jacob está peleando con el ángel en Peniel. Y el ángel ya que se quería ir, y Jacob no lo dejaba irse. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y a mí me llama la atención esta frase. Una persona engañadora, estafadora, que ha tenido conflictos hasta con su hermano, ¿verdad? Le pide a este ángel, que es el Señor mismo, ¿verdad? Es una teofanía, y le dice, no te voy a dejar si no me bendices. Vean qué importante esta característica de anhelar la bendición de Dios, el respaldo de Dios. Y Jacob, a partir del capítulo 32 de Génesis, hay un cambio en su vida y es otra persona. Tan cambio hay en su vida que Dios le pone otro nombre, Israel. ¿Verdad? Israel quiere decir el que luchó y ganó con Dios. O sea, Dios le reconoció esa actitud de Jacob de querer recibir la bendición de Dios. José, Génesis 39:2, perdón. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Igual, estoy nada más citando algunos versículos de referencia. La característica de José, Jehová estaba con José. Jehová respaldaba lo que José hacía. Y José, viéndolo al revés, José tenía la seguridad que Dios estaba con él. Por eso es que para José no fue problema que lo vendieran como esclavo, no fue problema que estuviera en la casa de Potifar y que fuera acusado falsamente, no fue problema que estuviera en la cárcel, no fue problema de que lo abandonaran en la cárcel. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Emanuel, Dios con nosotros. Él tenía clarito eso. Él sabía, desde que tuvo los sueños aquellos, ¿se acuerdan? Cuando él veía a unos pajas ahí de trigo que se inclinaban hacia él y todo eso. Él tenía muy claro que Dios tenía un propósito con él, un plan. No sabía cuál, porque él no sabía que iba a llegar a ser el segundo al mando en Egipto. Pero sí tenía claro que Dios tenía un plan para él. Entonces, todo lo que vivió José en el transcurso desde que fue vendido por sus hermanos, nada más y nada menos que por sus hermanitos, hasta que llegó a ser el segundo en Egipto, José literalmente vivió Gálatas 2:20.
lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que hacía José. Confiaba en Cristo, confiaba en Dios, iba tranquilo en su vida, no que no tuviera problemas. ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? Yo estoy seguro que a nadie. Pero él simplemente esperaba el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Josué, de Josué me llama mucho la atención esta característica. Éxodo 33:11. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Vean qué interesante. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Qué curioso. Moisés llegaba y hablaba con Dios, dice aquí cara a cara, es decir, con total transparencia y de manera directa con Dios. Y él y Moisés se regresaba al campamento, es decir, a su casa a dormir, ¿verdad? Pero Josué no. Josué siempre se mantuvo fiel en el tabernáculo, ahí estaba. Recordemos que el tabernáculo era el símbolo de la presencia de Dios, o sea, Josué quería estar bien cerca, así arruinadito, a lo que significaba la presencia de Dios. Y ya conocemos la historia de Josué, cómo Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, y fue un gran conquistador. Samuel, 1 Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Qué importante es. Habla porque tu siervo oye. Esta característica de Samuel es importante para nosotros. Cuando Dios habla, nosotros debemos escuchar. Cuando Dios nos llama, nosotros debemos atender el llamado. Cuando Dios nos dice, haga esto, debemos hacer esto. Entonces en Samuel vemos una característica importante en cuanto a escuchar la voz de Dios. Más adelante dice que sería el complemento de esto, que Samuel no dejó caer en tierra ninguna de las palabras que Dios le dijo. ¿Qué quiere decir esa expresión no dejó caer en tierra? Que no menospreció ninguna palabra que Dios le dijo, que no dejó pasar por alto, que cada vez que Dios le hablaba, él le prestaba atención, y no es así, como decimos nosotros acá, que le entra por un oído y le sale por otro. Samuel no es así, todo lo contrario, Samuel prestaba atención. David, 2 Samuel 7:8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿A dónde estaba David? Según esto, ¿a dónde estaba David? ¿Qué estaba haciendo David? Cuidando ovejas. David estaba en sus quehaceres, en sus trabajos. Y cuidar ovejas no era un oficio así como que muy, ¿qué les digo? De mucho renombre en Israel. De hecho, los pastores de ovejas muchas veces eran menospreciados. Imagínense a qué olía un pastor de ovejas, después de andar no sé cuántos meses en los campos, ¿verdad? Y detrás, y lleno de ñiga, y quién sabe qué, con olor a oveja, como dicen. Y sin embargo, el Señor, aunque David no se lo imaginaba, porque así era, David no se imaginaba que eso iba a ocurrir, el Señor fue a buscar a David ahí detrás de las ovejas, ahí donde estaba. De ahí lo llamó. Es lo que dice aquí. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. O sea, con un propósito. Dios llama a David de ahí donde está, con un propósito. Y veamos que hasta ahora las características de todos estos que hemos citado es que no tienen ninguna característica especial. Ellos como personas no podemos decir, uy, qué bruto, es que fulano era muy capaz, uy, qué bruto, es que Abraham era tal cosa, uy, es que Jacob era un ejemplo para su familia, uy, es que José era el primogénito de la familia, entonces por eso lo escogieron. Ninguno tenía esa característica. Al contrario, de cada uno de esos personajes que hemos hablado hasta ahora, de cada uno de ellos se hace ver que tenían defectos, que tenían sus pecados. Abraham se hizo que su esposa era su hermanita para que no lo mataran a él, o sea, egoísmo, ¿verdad? Jacob, ya les dije cómo era él. De José sí no se dice nada negativo que yo recuerde. Josué sí, ¿verdad? Josué tenía también sus cosas, era miedoso, por eso es que el Señor le tiene que decir, no temas, ¿verdad?
Y se lo dice varias veces en Josué capítulo 1, Josué era temeroso. Samuel, al final de su vida, tuvo sus dudas, sus batallas, porque él confiaba más en Saúl que en que Dios escogiera a David, hasta un punto que Dios le dice a Samuel, ya, suficiente, ya olvídese de Saúl. De David, bueno, hay mucho podemos decir negativo de David, ¿verdad? Entonces vemos que no son las características personales lo que hace importante a un siervo de Dios, es el llamado de Dios. Y no es de a dónde lo llamó, es que Dios llama y que las personas escuchen. Isaías tiene algo particular. Isaías, al igual que Abraham, atiende al llamado de Dios. Dice Isaías 6:8: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías sí, bueno, igual que todos los anteriores, pero esto lo dijo tajante. Dios preguntó, ¿a quién envío? Y Isaías levantó la mano, envíame a mí. ¿Verdad? A los demás los llamó, pero yo no veo que ninguno haya levantado la mano, ni David, ni Jacob, ni Samuel, ninguno levantó la mano. O sea, lo llamaron y papito, venga, y usted tiene una misión para la obra de Dios. Jeremías es un caso interesante también. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 8. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y irás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué llamado es de Jeremías? O sea, este llamado de Jeremías, al igual de Pablo, que ahorita lo vamos a ver, yo creo que sí nos da tiempo. Este llamado a Jeremías es muy especial, porque Dios le dice a Jeremías, mire, desde que usted estaba chiquito, desde que estaba en el vientre de su mamá, ya yo lo había escogido. ¿Para qué? Para que sea profeta de las naciones. Ya el plan de Dios estaba establecido. Claro, la primera reacción de Jeremías, porque era muy joven en ese momento, dice, no sé hablar porque soy niño. O sea, imagínense, Jeremías, en vez de escuchar el llamado de Dios, y no es crítica porque muchos de nosotros somos así, en vez de escuchar el llamado de Dios y decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí, Jeremías pone de excusa, mira, es que soy muy joven y no sé hablar. Entonces, a mí me gusta cómo Dios habla en algunas ocasiones. No diga que usted es niño, no digan, o sea, no me ponga esa excusa, no me ponga la excusa que usted es muy joven. No me ponga la excusa de que usted tiene 20 años o que tenga 30, 40, 50, 60, lo que sea. No me ponga esas excusas de lo que dice Dios. Porque a todo lo que te envíe irás tú, punto, se acabó, no más palabras. A lo que yo te envíe, ahí vas. Y dirás todo lo que te mande. O sea, usted va a hablar lo que yo le diga, punto. Va a ir donde yo le diga, punto, no me discuta. Es que no es mi jovencito. No se preocupe por eso. Ese no es el asunto, usted va a ir. Y vean qué interesante, después le dicen, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y qué buen mensaje para Jeremías, porque nosotros conocemos cómo fue el ministerio de Jeremías, un ministerio muy duro. Un ministerio en que Jeremías, creo yo, no tuvo ninguna conversión visible. Me refiero a la conversión visible que alguien haya dicho, sí, yo quiero recibir el mensaje que me está dando Jeremías. No vemos eso en la Biblia, al contrario. Dudaban de él, lo perseguían, lo apedrearon, lo metieron en la cárcel, querían que se muriera ahí, metieron en un tanque séptico, en lo que hoy sería un tanque séptico, ahí lo metieron. Y Jeremías tuvo un ministerio muy duro, muy difícil, muy cuesta arriba, llamémoslo así. Pero cumplió lo que aquí dice: a todo lo que te envíe irás todo lo que te mande. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Ir donde Dios le dijo y hablar lo que Dios le dijo. No había discusión. Y fue un ministerio muy duro, realmente muy duro para él, al punto de que llegó a escribir el libro de Lamentaciones, y cuando uno lo lee se le estruja el corazón de ver lo que él escribe y lo que describe ahí, ¿verdad? Que es el final de su ministerio, cómo Dios destruye la ciudad de Jerusalén por causa de su pecado. Entonces, el ministerio de Jeremías fue muy duro desde chiquitico. O sea, ¿cuánto vivió Jeremías? No sé,
probablemente debe haber vivido unos 80 años, porque superó todo el proceso del éxodo, ¿verdad? Y fue llevado finalmente a Egipto. Pero murió ya viejito. Imagínense toda una vida de un ministerio cuesta arriba, en que usted no ve, ante los ojos humanos, no ve fruto de su mensaje, de la predicación. Sin embargo, hoy día podemos leer Jeremías, que es enseñanza para nosotros. De Daniel podemos decir muchas cosas. Es otra de las poquísimas personas de las cuales no se habla de un pecado. De Daniel no se habla de un pecado, pero leemos en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, etc. Que Daniel tenía una convicción firme. Siendo un muchacho muy joven en ese momento, tendría alrededor de 15 años. Yo tengo la teoría, es personal, y por eso lo digo, la teoría personal, de que Daniel probablemente era descendiente de David. ¿Por qué? Porque en Daniel al principio habla de que él era príncipe del pueblo de Israel. Y si era príncipe, necesariamente tendría que ser descendiente de David, en alguna rama, en alguna vía. Pero es una opinión personal. Pero lo que yo quiero destacar y lo que es importante para nosotros es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, es decir, Daniel se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Esa fue su característica principal. Y fue tanto, Dios lo usó tanto, que Daniel, siendo extranjero, gobernó en un terreno de no creyentes, de impíos, a 3 reyes. O sea, el ministerio de Daniel debe haber sido, no sé, de 40, 50 años, tal vez más. No más, definitivamente más. Daniel debe haber muerto de más de 90 años de edad. Pero él se mantuvo fiel. Lo que caracterizó cuando era joven, lo caracterizó al final de su vida. Siempre se mantuvo íntegro a la palabra de Dios. Amós 7:14 nos dice: respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo hijos silvestres. O sea, cuando Dios llama a Amós, él dice: no, ¿para qué? Si mire, si yo lo que soy es este. Bueno, primero dice muy claramente: no soy profeta ni soy hijo de profeta, es decir, no tengo ningún linaje de la tribu de Leví o de profetas. O sea, nada tengo que ver con eso. Más bien yo soy un boyero. Y al decir recojo hijos silvestres es de que es un agricultor. Entonces, sin embargo, Dios lo llama al ministerio y vemos que el libro de Amós ahí quedó escrito, ¿verdad? ¿A dónde está Amós? Pues haciendo sus cosas, trabajando en sus cosas, haciendo lo que tenía que hacer, y Dios le llama ahí. Valga decir acá que Dios no llama a personas que están de vagones. Aquí hasta ahora no hemos visto ningún vago, ¿verdad que no? Todos han estado ocupados en alguna cosa. Pero Dios los llama, Dios los ha preparado, Dios les dice: ven aquí. Hay una parte, el ejemplo que yo he dado últimamente, que a mí mismo me gustó mucho, que sobre la mesa del comedor de mi casa hay un rompecabezas de 3.000 piezas, que doña Beatriz no ha terminado, no sé si lo estará viendo, que doña Beatriz no lo ha terminado. Y yo les decía un día de estos el ejemplo de que la vida cristiana, el reino de Dios es como ese rompecabezas. Claro que son millones de piezas, no son 3.000 piezas. Y cada uno de nosotros es una piecita. Y cada uno de nosotros es esa pieza que va en un lugar específico, que sin esa pieza el rompecabezas no está terminado. Y eso somos nosotros. Cada uno de nosotros somos una pieza. Entonces tenemos que dejar que el Señor nos use y que nos ponga en el lugar que nos corresponde. De eso se trata la vida cristiana. Y entonces es lo que hemos visto con todos ellos. En Marcos 1:17, ya para abarcar a todos los apóstoles, ya casi voy terminando, dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. ¿Ve? Dios tiene un propósito. Cuando Dios llama es porque tiene un propósito. Dios nos llama para... ¿y ahora qué hago con doña Isabel? ¿A dónde la pongo? No, doña Isabel es una pieza específica, Tita es una pieza específica dentro del rompecabezas del reino de Dios, y tiene una posición. Y aquí a los apóstoles les dice que haré que seáis pescadores de hombres. Y yo creo que eso es algo que sí nos atañe a todos, que seamos pescadores de hombres.
para efectos del reino de Dios, ¿verdad? En Pablo, y ya solo me queda Pablo y Timoteo, Hechos 9, 15 y 16 les dicen: el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A ver que nos llamen a nosotros a servir en algún lugar. Hermano Luis, a usted lo vamos a mandar en estos momentos a Ucrania a predicar el Evangelio. Creo que Ucrania no es el mejor lugar para ir a predicar el Evangelio en estos días, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Pero Dios sabe a dónde nos va a colocar. Bueno, ya hoy a las 8 ustedes escucharon el mensaje del pastor Yacer respecto a la iglesia perseguida, ¿verdad? Pero me llama la atención cómo Dios desde el puro principio le dice a Pablo, le dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. ¿Qué llamado? ¿Qué llamado más duro? Yo me pregunto si a nosotros el Señor se nos apareciera hoy y nos dice, Daniel, yo lo voy a llevar a usted y usted va a padecer mucho por mi nombre. A ver si no se nos, ¿cómo se dice? Que nos quiebran las rodillas y empezamos a temblar. Cuando nos dicen, lo llamo, pero usted va a padecer por mi nombre, o sea, por causa mía. O sea, y eso fue lo que le dijo Dios a Pablo. El Señor le dijo eso a Pablo. Usted va a ir, claro, va a dar el testimonio, aquí lo dice, gentiles, reyes, hijos de Israel, pero va a padecer. Que dentro de todo, a mí me llama la atención de que Pablo siempre confió en el Señor a pesar de que le dijo que iba a padecer. Y Pablo lo describe en 2 Corintios. Naufragó varias veces, lo latigaron, lo apedrearon, lo encarcelaron, tuvo hambre, ¿verdad? Tuvo sed, dice. Y sin embargo, Pablo iba así, como al igual que José, sabía que Dios tenía un propósito, entonces, como nunca surfeaba, ¿verdad? Pero me imagino a los que practican el surf, que se montan sobre una tabla, ¿verdad? Y se dejan ir por la ola así, ¿verdad? Y confían en que la ola los lleva, ellos nada más guardan el equilibrio. Me imagino que algo así debe haber sido la vida de Pablo y la vida de José. Como un ir sobre la ola, y la ola es Cristo, la ola es la confianza en Dios. Y eso debería ser para cada uno de nosotros también, como que nos montamos en esa tabla y no sabemos a dónde Dios nos va a llevar, pero que Dios nos está llevando y únicamente nuestra disposición debe de ser, confiamos en el Señor y que Él nos lleve. Y esa debería ser como la actitud, creo yo, a propósito de lo del mensajero, la actitud nuestra. Bueno, Dios me llamó, mejor no pongo excusas y dejo que me lleve, ¿verdad? Me dejo llevar, como dice, me dejo llevar. ¿A dónde voy? ¿A dónde me va a llevar el Señor? No lo sé. Vuelvo al ejemplo que he dado ya varias veces. Hace 2 años doña Isabel no sabía que iba a ir a Chile, y fue a Chile. El Señor la llevó a Chile, no es que ella fuera, el Señor la llevó. ¿A dónde va a llevar el Señor a don Luis, a Tita, o a Eterno, a Mario? No sé, o a Daniel, no sé a dónde nos va a llevar el Señor, pero lo que vemos hoy en estas personas que han sido llamadas por Dios es que obedecieron, y tomaron la determinación de decir, sí Señor, está bien, con todos mis defectos, pero ahí voy. O sea, me monto en la tabla de surf, usted la bola, lléveme y yo me voy, ¿verdad? Mi responsabilidad es confiar en que estoy en el mejor lugar cuando estoy siguiendo la voluntad de Dios. Y vean lo que dice de Timoteo. Filipenses 2, 19, 20 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Vean la característica de Timoteo, ¿verdad? Qué curioso. Tenía interés por las personas. En este caso estaba Pablo hablando de la iglesia de Filipo, y era necesario enviar a alguien porque la iglesia de Filipo, como todas las iglesias, tenía sus problemas. Entonces Pablo decide enviar a Timoteo. ¿Por qué característica? Porque tenía un legítimo interés en las personas. Vean qué interesante. Timoteo se interesaba por la gente, tenía ese cuidado de las personas, quería saber de las personas, quería saber cómo estaban, y no solo eso, quería hacer algo por esas personas. Entonces Pablo le dice a ellos, pues a ninguno tengo del mismo ánimo
y que tan sinceramente se interese por vosotros. Vean qué interesante. Otra característica, aquí vamos sumando características, pero sinceridad con respecto al estado de los demás. O sea, no preguntar por protocolo o por quedar bien, no, es que realmente me interesa su situación. Realmente quiero saber cómo está, realmente quiero saber qué pasa. ¿Verdad? Y esa era característica de Timoteo. Yo estoy seguro, yo estoy segurísimo de que muchas personas me han quedado por fuera. Lilia, una empresaria que también tuvo un interés por la iglesia. Pero yo quiero que meditemos en esto de hoy, que pensemos en este tipo de personas y que le pidamos al Señor que nos oriente sobre cuál es el plan que Él tiene para con nosotros. Esa piecita que nosotros somos dentro del gran rompecabezas del reino de Dios, ¿a dónde es que va ubicada? ¿A dónde es que yo tengo que acomodarme como hijo de Dios dentro del plan perfecto de Dios y su reino? ¿A dónde tengo que ir? Y esto me lleva, ahora sí voy a cerrar acá, y ya no hay más citas bíblicas, y ya para terminar y pasar con la cena del Señor, le voy a pedir a Marvin que pase aquí al frente un minuto. Que quede aquí a mi lado, Marvin. Dentro de todo esto, hoy yo delante de la iglesia, como pastor de la iglesia cristiana de la verdad, vamos a encomendar a Marvin como asistente de pastor. Esto es algo que íbamos a hacer hoy 18, pero por las razones que ustedes saben no pude. Y es algo que hablamos con el pastor Park, con Ariel y con otras personas, y ya el pastor Park le dijo más cosas de las que yo podía decir, ¿verdad? Y entonces hoy quiero que delante de la iglesia encomendar a Marvin como asistente de pastor. ¿Qué significa esto? Que en caso que yo no esté, está Marvin, ¿verdad? En caso que yo falte, está Marvin. En caso de necesitar apoyo y yo no estoy, que está Marvin. En caso de que haya que correr las sillas, está Marvin también eso, ¿verdad? En caso y que sea reconocido por la iglesia como asistente de pastor. ¿Y qué tiene que ver eso con todos los personajes que hemos visto? Porque Marvin tiene algo de cada uno de ellos. Marvin tiene algo de Abraham, tiene algo de Jacob, también tiene algo de David, de lo bueno y lo malo, tiene algo de... Sí, cierto, ¿no? Igual que yo, no es que yo sea mejor. Pero ¿cuál es la característica? Que Marvin, a través de los años que ha estado con nosotros, ha demostrado que fidelidad, ¿verdad? Y yo creo que doña Tere, que es la que más años tiene con nosotros, ¿verdad? Doña Tere. Igual que doña Tere, ¿verdad? Igual que doña Tere, que está desde el puro principio con nosotros. Entonces, yo quiero presentar a Marvin como asistente de pastor. Él ya lo sabía, ya les digo, el pastor Park habló con él, yo hablé con él antes de presentarlo. Y él, así como lo ven, así aceptó también el que sea reconocido como asistente de pastor. Entonces vamos a orar por Marvin para que el Señor lo guíe y lo afirme, lo establezca y que lo lleve de aquí en adelante a un crecimiento, siendo esa piecita de rompecabezas que es el reino de Dios y que se mantenga. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de Marvin. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con él, porque en tu gracia, Señor, lo llamaste un día, Señor, de las tinieblas a la luz. Te damos gracias, Señor, porque Marvin, Señor, ha mostrado un corazón dispuesto, Señor. Amén, así es. Un corazón que desea servirte, Señor. Un corazón, Señor, que desea llevar gloria a tu nombre. Señor, Marvin tiene claro, Señor, que debe depender de ti, no de los hombres, incluyéndome, Señor, sino que todo lo que debe hacer es para la gloria tuya, Señor. Así como cada una de estas personas que hemos citado hoy, Marvin tiene algo de ellos, de lo bueno y de lo malo, Señor, pero sobre todo tiene tu gracia, tiene tu salvación, tiene tu fe claramente establecida en la obra de Cristo. Oramos, Señor, para que de ahora en adelante Marvin sea esa persona que tú uses, Señor, para tu reino. Que la uses con poder en el Espíritu Santo
Que lo lleves adelante, Señor, con bien y todo, Señor. Que le des fuerzas en los tiempos de flaqueza. Que le des ánimo, Señor, en los tiempos de tristeza. Que le des argumentos, Señor, en los tiempos en que las interrogantes lleguen a su mente o a su corazón, Señor. Que lo fortalezcas y lo establezcas. Señor, que sea valiente. Que siga siempre con la mirada puesta en Cristo, Señor. Lo oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si quiere decir algo. Sí. Iniciamos con la cena. Sí, algo rápido. Esto me caló mucho en Amós, ¿verdad? En el libro de Amós, y donde le dijo él, que le decía 7:14, ¿verdad? Que le dijo ahí que quién era él, ¿ah? Que quién era él. Y yo me acuerdo, y lo voy a publicar de una vez, 5 o 6 años que comenzamos allá, ¿verdad? La casa de don Daniel, y yo iba, y como decía yo, era el más patarrajadas, ¿verdad? Ya en el ambiente humano. Yo decía, ingeniero uno, otro doctor, una señora profesional que salió del Instituto Tecnológico, esto, y yo era. Y entonces esa es la condenación de Satanás. ¿Quién sos vos? ¿Quién es usted para que usted me diga todo eso? Y ahí es donde tuve muchas ganas de irme y decirme, yo no vuelvo aquí. La verdad que es que estoy pasando unas necesidades ahí y me voy de aquí mejor. Y siempre me lo decía don Daniel, va a venir. Y yo decía, ojalá que me dijera que no venga. Y va a venir. Y un hombre también dijo ahí, no hay que perder, no hay que tirar perder pólvora de sopilotes, pero no es lo que yo quería. Y no hay momentos en que Dios le dice ya, y como dice don Daniel, cuando la mamá de él le decía ya es suficiente, porque ya estaba enojada. Y cuando Dios le dice ya es suficiente, vale, ya, le di oportunidad, venga, ahora síganme. Entonces, ha calado mucho mi corazón en Dios. Yo le pido a Dios de que me dé fuerza, nada más. Y que esto no es de méritos de hombres, ¿verdad? Sino méritos de Dios. Entonces, muchas gracias. Vamos a irnos a la palabra de Dios de Lucas 22, porque siempre digo la misma de Primera de Colosenses 11:23, ¿verdad? Lucas 22. Sí, está en Isaías. Razón, no me calaba. Lucas 22. Cuando la tengan me avisan ustedes. ¿Ah? Lucas 22:7. Cuando ustedes la tengan me avisan. Estamos. Marco Lucas, que aquí está. Lucas 22:7, ¿verdad? Qué dicha. Bueno, hoy voy a hacer una observación ahí rápida. Doña Isabel, cuando estaba soltera, tenía su novio. Doña Tere también, la mamá de doña Isabel también tuvo su esposo, su novio. Cuando ustedes iban a llegar su novio, se ponían un poquito de merula, decía uno, y uno se llevaba un poquito más, sí, había un poquito de pachole ahí más riquillo que le gustaba, que antes y ese aceite de aguacate que se usaba uno, y la Mene, me acuerdo que era la que usaba yo, o la Brut, una Brut Sky azul, ¿se acuerdan? Iba uno con esa gana, y esa señora esperaba al novio, ¿verdad? Hoy la comparación tal vez no puede ser perfecta, pero sí hoy se espera y estamos esperando que otra vez la llegada del Señor Jesús, ¿verdad? Y hoy vamos a celebrar, qué dicha cuando se celebra la fiesta. Hoy viene, hoy el novio mío cumple años, dice la novia, voy a regalarle esto, y esa es alegría. Hoy hay una alegría, ¿por qué? Porque lo dice aquí, vamos a leer así rápidamente. Dice en el capítulo 7:22, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. ¿Cuál era ese Cordero de la Pascua?
Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que lo comamos, así como lo está haciendo Tita hoy, preparándolo. ¿Ah? Qué lindo. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle y hasta la casa donde entre. Todo lo tiene preparado Dios. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare y decir al padre de la familia de esa casa, maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto a prepararla. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, lo que estamos haciendo hoy nosotros, preparando la Pascua. ¿Por qué? Porque él anunciando la venida de Cristo, que Él no está muerto, está vivo. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con los apóstoles y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Todavía no había muerto Él, ¿verdad? Porque Él os digo, no la comeré hasta que se cumpla el reino de Dios, y el reino de Dios se está cumpliendo en todos nosotros y se va a tener que cumplir, porque eso es palabra de Dios. Y habiendo tomado la copa dijo, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre todos vosotros. ¿Por qué lo hacemos entre todos nosotros? Porque don Daniel lo dijo y está anunciado aquí, porque somos hijos de Dios. ¿Quién está libre de pecado? Ninguno. Todos cometemos errores, pero dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es justo y verdadero para perdonarlos. Por eso os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que con vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cerrado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros será derramada. Así es que, queridos hermanos, vamos a participar de la cena del Señor recordando que Él va a venir por nosotros, por su iglesia que somos nosotros, que Él lo hizo ¿por qué? Por perdón y por amor a nosotros. Por eso recordemos siempre que el cuerpo de Cristo, que Él fue molido en la cruz del Calvario, que Él se murió por nosotros para salvarnos. Así es que tomamos el pan de cada uno con ese dolor tremendo que Él padeció por nosotros, vamos a recordarlo. Así como se lo dijo a los discípulos, comad y bebed, comamos de este pan. Seguidamente, Él dijo, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan otra vez y lo volvió a decir, también Él tomó. Y dijo, tomad esto en memoria de mí, porque esta copa va a ser el nuevo pacto de Él con nosotros. Este es un pacto que Él hizo con los discípulos y también hoy está haciendo el pacto con nosotros, que Él va a venir de nuevo por la iglesia. Nosotros tomamos para perdón de pecados también, que Él lo hizo. Muchas gracias, acto sublime, muy lindo. Yo creía que yo no podía hacer esto, porque siempre me sentía culpable, siempre decía, yo no puedo tomar esto, no. Dios es un Dios perdonador, es un Dios de amor. Si usted se arrepiente del pecado, mire, Él es el que lo limpia, Él es el puro. Por eso no dejemos que el enemigo nos robe la paz y el tener esta celebración que mucha gente no la puede tener. O se recibe por un mandato y ya se hace porque se hace, y no, esto no es así. Por las cosas de Dios, al terminar esta cena, hay una paz interna en cada uno de nosotros, eso espero, y que Dios les continúe bendiciendo. Ustedes terminan. Antes de darle la palabra al hermano Luis para que nos despida, ¿verdad? Segunda prédica. Exactamente. Quiero rescatar algo que menciona Marvin ahorita. Ese dolor de conciencia que a veces nos golpea
e incluso hasta nos impide participar de la cena del Señor. Todo pecado fue perdonado en la cruz del Calvario. Amén. Lo que uno sí debe hacer es venir preparado y no venir de una manera indigna a participar de la cena. ¿Qué es participar de manera indigna? Saber que tengo un pecado no confesado. Saber que algo malo que yo hice no lo he presentado primero delante del Señor. Eso es la indignidad, o sea, quitarle valor a la cena del Señor. Y para reforzar con la palabra de Dios lo que dice lo que dijo Salmo 86:5, que fue un versículo que a mí un día me dijo: deje de estar pensando en su pasado. Dice así el Salmo 86, versículo 5, porque escrito por David, y ya sabemos cómo era David. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Si hay algo que tiene Dios, ¿saben qué es? Que es perdonador, que él perdona. Y a veces Satanás quiere engañarnos y decir: no, mire, es que eso Dios no se lo ha perdonado, ni se lo va a perdonar nunca, como dicen algunos. No, aquí está. Y el Señor murió por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Y aquí lo dice muy claramente. Si hay algo que tiene que el Señor es que es perdonador y que tiene una misericordia grande. Lamentaciones dice que estas misericordias son más cada día necesitamos de su misericordia. Hermano Luis, para que nos despida. Gracias. Bueno, saqué su palabra. Vamos a hacer la segunda, la tercera predica. La tercera. Hermanos, hay una palabra que quiero tocar para no sentirnos así como que estamos solos. Y dice en Mateo 18, 19, 20: también les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre está en el cielo y lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Mateo 18, 19, 20. Cerramos nuestros ojos y abrimos nuestro corazón para darle gracias al Señor, porque hoy recibimos un mensaje de su palabra. Y creo que el mensaje también central de este culto es mensajeros. Y creo que donde vayamos nosotros, hasta nosotros mismos nos estamos recibiendo mensajes para nosotros mismos y compartirlos con aquellos. Y el Señor le dijo al profeta que fuera y que no, que era bueno, pero el Señor tocó su boca y le dio autoridad para hablar de su palabra y para no tener temor de hablar de su palabra a quienes la necesitan, inclusive a quien no la quiere en ese momento. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y cumple el propósito por la cual también nosotros la compartimos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias porque hoy nuestro corazón se ha abierto, Señor mi Dios, a recibir un mensaje que vamos a poner en práctica, Señor mi Dios, de ahora en adelante, porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte a ti y que la fe viene por el oír de tu palabra. Y yo creo que hoy hemos crecido en fe, Señor mi Dios, y tenemos esperanza de que tu palabra, Señor mi Dios, va a cumplir ese propósito por la cual tú nos has dado hoy, Señor Dios poderoso. Padre, hay necesidades, hay dolor, hay angustias, hay inclusive, Señor, dolores desde el vientre de nuestra madre cuando fuimos engendrados, Señor mi Dios. Por favor, Señor mi Dios, pon ese dedo tuyo sanador y sana, Señor mi Dios, desde el momento en que fuimos engendrados, Padre, que han habido dolores, Señor mi Dios, y que podamos perdonar, Señor mi Dios, a nuestros padres, los tengamos o no los tengamos, perdonémoslos para ser libres, Señor mi Dios, y seguir caminando, Señor, en este mundo lleno de situaciones difíciles, Padre Celestial, donde cada día vemos más difícil esto, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, Señor mi Dios, y eso es lo que está haciendo el príncipe de este mundo, Señor mi Dios, en esta humanidad. Pero aquí nosotros hemos sido escogidos y hemos sido llamados para ser hijos tuyos, Dios poderoso. Gracias te damos por eso, porque tú vas a hacer esa obra sanadora, esa obra de perdón, esa obra, Señor mi Dios, de victoria en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y termino ayer leyendo una palabra también para que nos vayamos tranquilos.
Y está en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y más de un perseveró, y muchos de nosotros hemos perseverado y tenemos un galardón al fin de los tiempos. Ahí se las compartí en el chat. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Tengan muy buenos días. Estamos despedidos. Ah, ya estamos. Cuidado, no dices. Nos quedamos.